Del campo a la ciudad, las barriadas limeñas. Hola, somos el Grupo 8 y a través de este video presentamos nuestro análisis sobre urbanismo y vivienda bajo el contexto de la denominada crisis del orden oligárquico en el Perú entre 1930 y 1968. Soy Joaquín y presentaré la formulación del tema. Soy Sofía y sobre la búsqueda de información explicaré el problema específico. Soy Araceli y sobre la búsqueda de información presentaré los principales problemas relacionados al tema. Y soy Stephanie y presentaré las conclusiones de nuestro análisis. Formulación del tema. A finales del gobierno de Leguía, en 1929, el Perú dependía de las exportaciones, lo que supuso un problema cuando sucedió la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, desencadenando desempleos masivos y la devaluación de la moneda. En este contexto se da el golpe de Estado por Sánchez Cerro en 1930. En 1940, Manuel Prado promulgó la Ley 9140, exonerando impuestos y derechos arancelarios, estimulando la industrialización, generando diversas fábricas. En 1948, Odría establece el modelo de liberalismo económico, luego de neutralizar a la oposición política, declarando ilegales el Partido Aprista y Comunista Peruano, atrayendo el capital extranjero. Esto, sumado a la demanda de materias primas producido por la Guerra de Corea de 1950, desarrolló servicios básicos, oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida en la capital. Esto llevó a la migración del campo a la ciudad. De 1940 a 1961, la población de la capital se triplicó y se cuadruplicó la superficie habitada. En conclusión, la capital no tenía proyectos habitacionales suficientes, agregado a la expansión horizontal de las viviendas y su creciente demanda, sumado a la desatención estatal, conllevó a soluciones ilegales, formando las quintas, callejones, asentamientos humanos y barriadas no planificadas, donde se concentraba la población marginada. Búsqueda de información. Las barriadas fueron el modelo más popular de acceso al suelo que encontraron los sectores pobres del país para poder asentar y autoconstruir sus viviendas en Lima. Estos sectores eran mayormente migrantes andinos y criollos que se sintieron atraídos por la industrialización de la capital. Se caracterizaban por ocupar de manera ilegal tanto propiedad privada como espacios de suelo improductivos pertenecientes al Estado. Hubo tres motivos principales por los que este movimiento urbano predominó en Lima. Geográficamente, Lima contaba con varias áreas eriazas como arenales que podían ser habitados por estos sectores. También se promulgó una ley cuyo propósito no cumplió el Estado, lo que llevó a que se sigan admitiendo invasiones. Por último, se implementaron políticas para ganarse el respaldo del pueblo y para proteger a la invasión a propiedad privada del sector dominante. Barreda y Ramírez reconocen dos fases por las que pasaron las barriadas. Entre 1940 a 1954, pobladores afectados por el terremoto de Lima y Callao de 1940 se ubicaron en las orillas del río Rímac y en cerros colindantes. Estas barriadas iniciales no eran numerosas y no contaban con una organización apropiada. A partir de 1954 fueron principalmente los pobladores andinos quienes se movilizaron hacia Lima, empezando con la invasión de Ciudad de Dios. Ellos lograron organizarse mejor debido a tradiciones de la sierra como el sistema Minca. Es aquí donde se da inicio a la gran expansión de la capital, ya que las barriadas siguieron aumentando gracias a las invasiones de las áreas adyacentes. Frente a esta situación y a la presión constante de estos sectores, el Estado promulgó dos normativas. La primera fue la Ley 13517 en 1961, que legalizó las barriadas y prohibió invasiones futuras porque se crearían las urbanizaciones populares de interés social. Sin embargo, el Estado fue incapaz de llevar a cabo lo propuesto en dicha ley. Esto generó que las barriadas aumentaran. La segunda normativa fue ocasionada por una movilización ocurrida de 1967 a 1968, en la que reclamaban por los títulos de propiedad de sus viviendas. Esto llevaría al Ejecutivo a establecer la Ley 16584, que permitía que las personas pudieran recibir este título sin contar con servicios básicos que antes sí requerían. La segregación social fue un problema ya que durante estos años hubo la existencia de ciudades que no acataban las normas urbanísticas de la época. Esto las lleva a conformar barriadas a través de invasiones. A raíz de esta situación surge con mayor potencia el mercado inmobiliario, el cual sentaba sus bases en la marginación social. Es por ello por lo que el sector pobre llega a ocupar los peores terrenos en zonas precarias. Con esta clara marginación hacia este sector es que su situación y calidad de vida se ven afectados. Debido a que la instalación de servicios básicos era muy cara, la población no las podía cubrir. Además, si bien esto recaía como responsabilidad del Estado, los desplazamientos masivos hicieron que los intentos por lograr cubrir las necesidades básicas de la mayor cantidad de sectores fueran cayendo, según lo menciona Calderón. Como se pudo observar, este problema de la vivienda obligó al Estado a intervenir directamente y así trazar un modelo asistencialista, debido a que éste se encargó de la construcción de viviendas de bajo costo. Un ejemplo de ello es el gobierno de Prado, el cual apoyó a las barriadas y las patentó. Además, el gobierno hizo la introducción de programas sociales para transformar barriadas en ciudades con mayor relevancia, lo cual no era el verdadero objetivo de los pobladores, y en consecuencia este proyecto terminó en un primer fracaso normativo.
Asimismo, según Zapata, durante los años 50, esta urbanización masiva no solo atrajo la atención del Estado, sino también de traficantes de terreno, los cuales aprovecharon la momentánea ausencia del gobierno para operar, ya que tenían contactos con todos los agentes del proceso de titularidad. Conclusión de análisis. Para cerrar este análisis sobre el urbanismo y la vivienda en el Perú entre 1930 y 1968, es fundamental reflexionar sobre cómo este proceso histórico moldeó la realidad que habitamos hoy. De la parte de formulación del tema, estoy sacando la idea de que el crecimiento urbano en Lima estuvo marcado por la migración del campo a la ciudad. La falta de planificación urbana y la respuesta tardía del Estado forzó a la población a crear sus propias soluciones habitacionales, ocupando terrenos de manera informal y construyendo barriadas. De la parte de búsqueda de la información, estoy sacando la idea de que las barriadas no solo fueron una solución de vivienda para sectores pobres, sino también una expresión de segregación social, precariedad total en los servicios básicos, intervención incompleta de un Estado asistencialista y una expansión urbana basada en invasiones, autoconstrucción y actores negativos como los traficantes de terreno. A partir de esas dos ideas, concluyo que esta problemática está presente en la actualidad porque, aunque han pasado décadas desde 1968, el núcleo del crecimiento urbano sigue siendo la informalidad por encima de la planificación. Hoy todavía existe un fuerte déficit de viviendas, continúa la expansión desordenada de las ciudades y la aparición de asentamientos en zonas periféricas o de riesgo. Aunque hoy existen más normas y programas estatales, el problema no ha desaparecido, sino que se mantiene a través de la desigualdad urbana, la informalidad y las dificultades para acceder a servicios dignos. Finalizo con que la solución provisional que surgió a mediados del siglo XX se convirtió en nuestra forma permanente de hacer ciudad. Seguimos viviendo en un modelo donde el Estado no guía el crecimiento, sino que intenta formalizar lo que ya se construyó de manera precaria.